Continuamos este año 2023 el ciclo de la Palabra del Bicentenario, efemérides que celebraremos en diciembre de 2024, cuando hace casi 200 años se produjo la Batalla de Ayacucho, hecho que selló la independencia del continente americano. El invitado de hoy es Luis Peirano, reconocido director teatral y actor, intelectual, profesor universitario, doctor en humanidades, especialista en comunicación y que ha sido también ministro de Cultura. Él es también célebre por haber dirigido dos grandiosos autos sacramentales de Calderón de la Barca en la Catedral de Lima y en la Iglesia de San Francisco, convocando a cientos de actores en puestas de escena absolutamente espectaculares. La palabra que Luis Peirano ha escogido en esta oportunidad es infamia. Bueno, todo este proyecto pues tiene su historia, ¿no? En una reunión aquí mismo en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería, hace 4 años aproximadamente, en una reunión con Alonso Ruiz Rosas, Carlos Herrera y Guido Toro, me contaron del proyecto de las palabras del Bicentenario y me preguntaron si yo quería participar. Yo les dije, claro, me encantaría. Y les propuse hablar de la palabra infamia. Y yo pensé que ellos se iban a escandalizar, la verdad. Pero no, la prueba es que me insistieron en ello y ahora Hernando Torres Fernández me llamó para finalmente hacer esta grabación, luego de que yo haya visto con mucha alegría los otros casos en los que se presentan palabras muy importantes a cargo de distinguidos intelectuales peruanos, ¿no? Infamia. Yo tenía la palabra a propósito de un decreto del general San Martín, firmado en diciembre de 1821, que decía que las artes escénicas no irrogaban infamia, irrogar, causar daño, perjuicio, ¿no? Este decreto yo lo tenía, una fotocopia del decreto en mi oficina en la universidad, que me llevó mi amigo del teatro de la Universidad Católica, Samuel Adrián Sen, cuando se enteró que íbamos a formar una facultad dedicada específicamente a las artes escénicas, ¿no? El decreto, que es el decreto 1529, es muy sencillo, tiene solamente 3 artículos. El decreto acuerda que el arte escénico no irroga infamia al que lo profesa. En segundo lugar, que los que ejercen este arte en el Perú podrán optar a los empleos públicos y serán considerados en la sociedad según la regularidad de sus costumbres y en proporción de los talentos que posean. Y finalmente, no podía no tener alguna sanción, los cómicos que por sus servicios degraden su profesión serán separados de ellas. No debería llamar mucho la atención este decreto, puesto que con la independencia se trataba de abogar por un nuevo orden en el que se propiciara el libre ejercicio de la creatividad y el entretenimiento, superando las limitaciones del orden colonial anterior. Para esto se consideraba necesario superar los prejuicios que a lo largo de la historia han acompañado a quienes se dedican al teatro y a las artes escénicas en general. Porque todos sabemos que por su misma naturaleza las sociedades han admirado y agradecido las bondades de la creación artística, pero a la vez han guardado una más que prudente distancia, cuando no de prohibición o de rechazo, a las manifestaciones libres de sus protagonistas, que por otra parte muchas veces eran contrarias a los intereses de las sociedades más conservadoras, ¿verdad? Mi elección no era casual, porque desde niño yo tenía una proclividad muy grande al teatro, a las artes escénicas, a la música, a la fiesta popular en general, pero también a las procesiones y a los rituales de la iglesia y de las sociedades conservadoras. Mi propia madre, que yo siempre reconozco que fue lo más cercano que yo conocía a una señora santa, no le gustaba mucho que yo me dedicara a la música, a la danza y al teatro.
Durante todos mis años de juventud tuve que manejar con todo amor, que correspondiera al suyo, que era mucho mayor, por cierto, las licencias que yo me tomaba para acercarme al teatro, siempre y cuando no descuidara mi compromiso formal con la educación superior. Mi caso no era único y muchos compañeros en estas lides de la danza, la música y el teatro debían negociar con sus familias su opción personal por el arte. Pero la distancia de mi madre frente al teatro era dulce y tibia comparada con la que yo pude sentir en la sociedad limeña a mediados del siglo pasado. Que los jóvenes quisieran dedicarse a las artes escénicas hace pocos años era motivo de preocupación para la gran mayoría de las familias que sentaban su reputación formal en las llamadas profesiones liberales. Me resulta difícil generalizar porque nuestra historia del siglo pasado mostró casos muy interesantes de compromiso artístico, pero debo reconocer que eran excepcionales. En todo caso, no había un criterio de normalidad en esta opción cabal por las artes escénicas. ¿Qué vas a estudiar cuando termines el colegio? ¿Qué quieres hacer? Esta era una pregunta por lo demás normal y muy acorde con la preocupación por el futuro de los jóvenes que aspiraban a la educación superior. A lo largo de los últimos 50 años he tenido que tratar muchas veces, no solamente mi problema, que ya he sugerido con claridad, sí, sino con muchos estudiantes, padres de familia y autoridades educativas preocupadas por orientar el impulso de quienes sentían atracción por las artes escénicas. He tenido casos en los que amigos muy cercanos me pedían por favor que hablara con sus hijos, mucho peor si eran hijas, para que los convenciera de no dedicarse al teatro, o por lo menos para que primero o a la vez estudiaran una profesión liberal, seria, formal, lo decían así, sin empacho alguno, que les permitieran desarrollarse personalmente en la vida como abogados, ingenieros, administradores o lo que fuera, en una profesión lejos de riesgo alguno de infamia. Yo aceptaba el encargo, prometiéndole a decir a cada padre de familia que que trataría de que sus hijos no privilegiaran los estudios artísticos, pero a la vez tenía con ellos el acuerdo de que yo trataría de aconsejarlos para alguna otra actividad académica, si yo encontraba que el estudiante tenía verdadera vocación, talento y perseverancia, estaba seguro de que no se dejaría convencer y no habría de hacernos caso. Así de claro, tengo muchas historias de esta clase, la mayor parte de ellas muy satisfactorias. Aquí estuvo además la verdadera motivación para fundar una facultad específicamente dedicada al teatro, a la danza, a la música, a la creación escénica, que ya viene funcionando ahora en la Universidad Católica desde hace más de una década. Esto corresponde a la vocación de autoridades, de maestros, de alumnos que fundaron y mantuvieron desde el año 1961 el Teatro de la Universidad Católica y que ha sido uno de los grandes sustentos de esta nueva facultad. El otro fue sin duda la fundación de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, el año 1998, que tenía entre una de sus especialidades justamente la de artes escénicas. El orgullo que podemos tener hoy de que muchos de los alumnos de la escuela que fundó Ricardo Blume en el TUC hayan visto sustantivamente mejorados sus desarrollos académicos con la ayuda de formación escénica y ciertamente de los egredados de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Como consecuencia, hoy ya tenemos egresados que tienen grados académicos y profesionales en este campo, que tienen bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado sin ningún problema de minusvalía o rechazo. Superar la infamia no ha sido cuestión de un decreto de la independencia. Hace 200 años que se viene trabajando en esto y si bien es muy importante reconocer el valor simbólico del mismo, quienes hemos hecho teatro en la universidad, además de llevar adelante estudios académicos y profesionales en otras materias, siempre tuvimos como motivación
el propósito de dignificar los estudios y la profesión de quienes, aunque no fuéramos nosotros, se quisieran dedicar principalmente en sus vidas a ser actores, músicos o bailarines. Como quiera que los tiempos modernos han producido una industria del espectáculo, en concordancia con el avance prodigioso de los medios de comunicación, existe una valoración de las artes escénicas como insumo fundamental de las industrias culturales. Esto ha hecho mucho más transparente el problema, pero a la vez mucho más complejo. En algunos casos, la vocación por las artes escénicas se interpreta como una necesidad de emigrar, en la medida que nuestra sociedad no tiene todavía todas las posibilidades que ofrecen otros países más desarrollados. Si bien a nivel de serios programas de estudio universitario no hay necesidad absoluta de emigrar, sí la hay al nivel de las ofertas de trabajo permanente y bien remunerado, y de contactar experiencias de otras culturas y otras exigencias creativas. Hoy, en pleno siglo XXI, a la luz del papel de las artes escénicas en el mundo global, esto parece algo natural y totalmente aceptado. Pero no ha sido así de manera plena en el Perú. ¿Y acaso todavía no es de materia absoluta y puede sostenerse lo contrario con razonamiento sumamente atendible? En cualquier caso, hoy por hoy, como solía decir el viejo sociólogo, las artes escénicas no deben irrogar infamia, antes bien, son una prueba incuestionable de desarrollo social. Seguimos en la ruta del General San Martín de hace más de 200 años y eso hay que celebrarlo. ¡Viva el Perú!